Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos en la semana más a Producciones Baraca. Os habla Lolo y en esta ocasión estudiaremos Isaías, los capítulos 13 al 14, del 24 al 30 y el capítulo 35. Y el tema que nos toca en esta ocasión es una obra maravillosa y un prodigio. Y el himno sugerido en esta ocasión es otro que es la verdad, joya es decir, el himno 177 de Himnario en español. Una de las cosas que el Señor pide que hagan los profetas es que adviertan en cuanto a las consecuencias del pecado. En este caso, de los profetas del Antiguo Testamento, aquello con frecuencia significaba que tenían que decirles a los poderosos gobernantes de grandes reinos que debían arrepentirse o serían destruidos. Era una labor peligrosa, pero Isaías fue valiente y sus amonestaciones a los reinos de su época, entre ellos Israel, Judá y las naciones circundantes, fueron valerosas. Sin embargo, Isaías también ofrecía un mensaje de esperanza, aunque aquellos reinos con el tiempo les sobrevinieron las destrucciones profetizadas. Isaías previó oportunidades de restauración y renovación. Jehová invitaría a su pueblo a regresar a él. Él haría que el lugar reseco se convirtiera en ciénaga y el sequedal en manantiales de aguas. Realizaría una obra maravillosa y un prodigio, al restaurar a Israel las bendiciones que les había prometido. Ni Isaías ni ninguna otra persona de aquel entonces vivieron para ver dicha obra maravillosa, pero nosotros vemos su supremo cumplimiento hoy en día. De hecho, somos parte de ella. A Isaías capítulo 13 y 14 se le llama la profecía sobre Babilonia, es decir, un mensaje profético sobre Babilonia. A Babilonia, que alguna vez fuera un imponente reino con un poderoso gobernante, ahora se le considera historia antigua. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día el mensaje sobre Babilonia? En las escrituras, Babilonia simboliza el orgullo, lo mundano y el pecado, y hoy en día estamos rodeados de todo ello. En Isaías 14, el Señor condenó mediante Isaías la maldad de la casa de Israel y profetizó que sería sometida a grandes juicios por causa de sus maldades. Generalmente estos juicios iban a llevarse a cabo mediante otras naciones. Podríamos preguntar, dado que Israel era una nación malvada en ese entonces, pero aún en su peor estado no era peor que las naciones vecinas paganas y a menudo se manifestaba mucho mejor, ¿por qué tenía que ser destruida y las otras no? El Señor mostró a través de estos pronunciamientos que el mundo también sería llevado a juicio. En estos, como en los capítulos anteriores, Isaías a menudo empleó el dualismo para profetizar simultáneamente a su propio pueblo y a nosotros en tiempos modernos. Aunque los capítulos 13 al 23 se dieron a 9 naciones diferentes, advirtiéndoles que el tiempo otorgado por Dios para su arrepentimiento ya había pasado y que iban a ser objeto de sus juicios, cada nación también era símbolo del mundo moderno. Tal vez nos parezca que hay un espíritu de condena asociado con la condición y el futuro de Babilonia y de otras naciones, pero debemos comprender también que la antigua Babilonia y sus males y juicios eran un símbolo de la moderna Babilonia, o sea, el mundo actual. Es a la Babilonia de hoy, es decir, al mundo moderno, que Isaías presentó sus advertencias mayores. Los capítulos más extensos, el 13 y el 14, son los que fueron citados por Nefi en el libro de Mormón. Babilonia es un vocablo empleado por el Señor para representar la maldad del mundo moderno, como hemos dicho antes. Isaías previó la destrucción de la Babilonia contemporánea, la degradación de su nobleza y la maldad universal de sus masas, y en su forma característica empleó el nombre Babilonia para representar la condición del mundo de los posteriores tiempos y el juicio correspondiente. Cada época de la tierra ha conocido su propia Babilonia, pero el profeta vio la Babilonia de los últimos días como una de las más inicuas de todos los tiempos y como objeto de destrucción cuando venga el Señor. Aunque en aquel momento Babilonia solamente era una provincia del poderoso imperio asirio, Isaías predijo con exactitud que sería Babilonia y no Asiria la que llevaría a cabo los juicios sobre el reino de Judá. Profetizó también que Babilonia finalmente recibiría su propio juicio. Al mismo tiempo, Isaías empleó a Babilonia como símbolo del mundo y de su maldad. Así, cuando Isaías habla de Babilonia, se refiere al imperio de ese nombre y también a la Babilonia espiritual. Dios emitió un llamado para que sus fuerzas se reunieran a fin de derrocar a Babilonia.
En este caso, estas fuerzas eran los medos. El llamado fue respondido unos 130 años después, cuando una alianza de medos y persas, bajo la dirección de Ciro el Grande, construyó un dique en el Éufrates y marchó sobre el lecho del río, pasando por debajo de las murallas de Babilonia, para tomar la ciudad y destruir el imperio. La importancia del incidente se ve más claramente cuando se analiza el sentido figurado del vocablo Babilonia en el aspecto espiritual. El llamado es para los consagrados, los santos de los últimos días, para que se congreguen y se unan a Dios a fin de derrocar la maldad, Babilonia, del mundo. En este capítulo de Isaías podemos ver un excelente ejemplo del dualismo que se encuentra tan frecuentemente en Isaías y en otros escritos del Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo a Isaías 13. ¿En qué consiste la profecía sobre Babilonia? Siendo que Babilonia es un símbolo en las escrituras de los pueblos y gobiernos que se oponen al reino de Dios, la profecía o pronunciamiento sobre Babilonia se refiere a los pesados juicios que inevitablemente le esperan. Ciertamente, las eras, espacios descubiertos donde se trillan las mieses de Babilonia serán aventadas y la paja será quemada. También lo podemos ver en Jeremías 51:1 al 2 y Mateo 13:12. Quedan el pendón, la montaña y la multitud. Es una hermosa metáfora. Isaías 13 se refiere al pendón del Evangelio que en los últimos días se levanta como símbolo, alrededor del cual el mundo puede congregarse. La montaña se trata en comentarios sobre Isaías 2:1-5. La multitud es mucho pueblo que se junta, reunido por el Señor de las huestes, listo para batallar. Estas multitudes son los santos que se reunirán de toda nación en los últimos días y que integran el ejército de Dios viviente para emprender la guerra contra la maldad. Comparar con Doctrinas y Convenios 10, 64, 67, Doctrinas y Convenios 29, 7, 11, también Doctrinas y Convenios 45, versículos 66 a 71, capítulo 76, Doctrinas y Convenios, versículos 28 y 29, Doctrinas y Convenios 84.2, Doctrinas y Convenios 103, 22 al 25 y Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. ¿Qué quiere decir que el hombre era más preciado que el oro? En el capítulo 13, versículos 11 y 12, Isaías repite un refrán empleado anteriormente, diciendo que los hombres justos serán tan difíciles de encontrar como el oro y serán tenidos en alta estima. Los malvados serán quitados de la tierra y los justos permanecerán para llegar a ser las joyas preciosas de la diadema real del Señor. Ciertamente el tesoro del oro de Ofir, provincia de la India rica en ese mineral, resulta insignificante en comparación con el valor del varón recto. ¿Qué quiere decir el que los cielos serán estremecidos y la tierra movida? Esta profecía encierra un doble sentido, dualismo. Estremecer los cielos y mover la tierra era una figura literaria empleada por los hebreos para representar una época de gran calamidad y desastre. Tal sería la caída de Babilonia. Todas las circunstancias y el clima político del mundo serían sacudidos. La profecía también tiene un cumplimiento literal en los últimos días. Todas las cosas deben ser restauradas. Los cielos huirán cuando la tierra sea devuelta a la condición que tuvo una vez. La tierra entonces recibirá su gloria paradisíaca, la cual no debe confundirse con el estado celestial, que es el destino final de esta esfera. Más bien hay que entender que es la condición que prevalecerá durante el milenio, y en el que toda forma de vida gozará de paz continua. ¿Qué quiere decir que los medos destruirán Babilonia? Isaías declaró que cuando los medos, los montañeses que vivían cerca de Babilonia, descendieran sobre la gema mundana del Éufrates y la diezmaran, así también en un sentido espiritual, un poder superior, no interesado en la riqueza, descendería sobre Babilonia de los últimos días y destruirá a sus orgullosos y sus malvados. Curiosidad. ¿Era la maldición sobre Babilonia para su extinción? La descripción hecha por Isaías en estos versículos se cumplió literalmente sobre Babilonia. Hay que tener presente que cuando Isaías escribió, Babilonia no era un imperio. Durante el reinado de Nabucodonosor, Babilonia venció a Siria y tomó la rienda del poder mundial. Nabucodonosor emprendió un programa de edificación que hizo de Babilonia una de las ciudades más famosas del mundo antiguo.
Predecir la devastación total y la desolación de una ciudad así fue algo notable, pues algunas ciudades antiguas, tales como Jerusalén, Damasco y Jericó, han permanecido a través de los siglos y existen todavía. Pero después de su conquista por Ciro, Babilonia declinó. Pasaron varios siglos antes que Babilonia fuese abandonada, pero en la época de Cristo estaba ya en ruinas, y así ha permanecido hasta hoy. Las ruinas silenciosas se ven como elocuentes testigos de que Isaías habló palabras declaradas por Dios. La Babilonia espiritual igualmente será desolada cuando Dios descienda sobre el mundo en juicio y dé comienzo al reinado milenario de Cristo. Apocalipsis 18. Isaías 14, versículo 2. ¿Cuál era la relación de Israel con el pueblo mencionado en este pasaje? El procedimiento para llevar a cabo el recogimiento que restaurará a Israel a sus tierras prometidas será facilitado por otras naciones, pueblos, que cooperarán para el retorno de Israel desde los extremos de la tierra. Entonces estas otras naciones abrazarán la causa de Israel, y una nación cautiva a Israel se tornará gobernante de las que la oprimieron. Se realizará plenamente esta condición favorecida en la gloriosa paz milenaria que gozará a los fieles que verdaderamente hayan conquistado a Babilonia, es decir, el mundo. En otras palabras, como las de los historiadores Kelly y Delitzsch, dijeron: Babilonia cae para que Israel se levanta. ¿Quién era? Bueno, esta es una buena pregunta esta, ¿eh? ¿Quién era Lucifer, hijo de la mañana? Nuevamente encontramos el uso del dualismo. Los capítulos 13 y 14 describen la caída de Babilonia, tanto del imperio que llevaba ese nombre como de la ciudad que simboliza al mundo. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos dicen que Lucifer, hijo de la mañana, es el rey de Babilonia, quizás Nabucodonosor. En el empleo simbólico del vocablo Babilonia, que se refiere a la maldad espiritual y el reino de Satanás, Lucifer es Satanás. Confirma esta interpretación la revelación moderna. Satanás y el príncipe de Babilonia, ambos representados por Lucifer en este pasaje, aspiran a alcanzar gloria real para sí mismos, pero de hecho serán arrojados al infierno, donde habrá lamentos y llanto y crujir de dientes. Donde se dan las condiciones que puso Lucifer para salvar a los hombres. Lo que añade poder a la imagen literaria es el hecho de que los historiadores Kerr y Delitzsch traducen el vocablo congregación, decían que está en el versículo 13 como del capítulo 14, como la asamblea de los dioses. En otro ejemplo de hermoso empleo que Isaías hacía del dualismo, a unos reyes del mundo yacen en sus tumbas moradas, con honra, pero el rey de Babilonia iba a ser derrocado y pisoteado. Esta recompensa cayó literalmente sobre la ciudad de los caldeos, y aunque Nabucodonosor ciertamente fue sepultado en gran esplendor, hoy en día no se encuentra su tumba en las ruinas de Babilonia. Pensemos un momento en cuanto a la tumba de Satanás. No habiendo recibido un cuerpo físico, no tendrá tumba o monumento de especie alguna, aunque fue un rey gobernante del imperio del mundo y de la Babilonia espiritual desde el principio de este mundo. No es de sorprender que los reyes de la tierra, que, aunque malvados en la vida terrenal, pueden heredar el reino celestial, se maravillen del fin de Satanás. Isaías capítulo 14 versículos 28 al 32. Profecía filistea. Estos versículos revelan el juicio de destrucción contra Filistea, del cual Isaías fue testigo. Los filisteos eran cananeos que vivían en el territorio cuando Israel lo conquistó bajo la dirección de Josué. Eran enemigos de Israel, y la guerra entre las dos naciones continuó durante siglos. Su territorio, que llegó a ser la Tierra Santa, se llamaba Judá o Judea, hasta que Roma tomó Jerusalén. Para mostrar a los judíos que ya no tenían ningún derecho de reclamar aquella tierra, los romanos le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina, forma latina del vocablo filisteos. Los modernos israelitas no se sienten complacidos en que a su territorio se le llame Palestina, por motivo del origen y significado de este nombre. El emperador asirio Tiglat-Pileser tomó a los filisteos en la época de la muerte de Acaz, rey de Judá, quien había hecho alianza con él. A pesar del odio eterno de los filisteos y su persecución contra Israel, el pueblo del Señor se estableció en aquel territorio. En igual manera, Sión se establecerá mientras que todos sus enemigos, Babilonia, Siria, Filistea, etc., carecerán de poder para evitar que todo ello suceda, por el contrario, caerán.
Isaías no solo fue profeta, sino también vidente. Un vidente, dijo Amón, es mayor que un profeta, pues un vidente es también revelador y profeta. Amón continuó diciendo, un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a luz. Isaías fue uno de los más grandes videntes de todos los tiempos. Sin duda fue uno de los que el profeta José Smith tuvo en mente cuando dijo, escudriñad las revelaciones de Dios, estudiad las profecías y gozaos de que Dios conceda al mundo videntes y profetas. Estos son los que vieron los ministerios de la divinidad, vieron el diluvio antes que llegase, vieron ángeles ascender y descender por una escalera que llegaba de la tierra hasta los cielos, vieron la piedra cortada del monte, que llenó toda la tierra, vieron al Hijo de Dios venir de las regiones de gloria y morar con los hombres sobre la tierra, vieron al Libertador salir de Sion y limpiar la impiedad de Jacob, vieron la gloria del Señor cuando mostró la transfiguración de la tierra sobre el monte, vieron allanarse toda montaña y todo valle saltarse cuando el Señor se vengaba de los inicuos, vieron la verdad brotar de la tierra y la justicia mirar desde los cielos en los últimos días, antes que el Señor viniese la segunda vez para juntar a sus escogidos, vieron el fin de la iniquidad sobre la tierra y el sábado de la creación, coronado de paz, vieron el fin de los 1000 años gloriosos, cuando Satanás va a quedar suelto por un corto tiempo. Vieron el día del juicio, cuando todos los hombres recibirán según sus obras, y vieron desaparecer los cielos y la tierra a fin de que hubiera lugar para la ciudad de Dios, cuando los justos recibirán una herencia eterna. Así pues, compañeros en esta peregrinación sobre la tierra, es vuestro el privilegio de purificaros, alcanzar la misma gloria y ver y reconocer por vosotros mismos. En el capítulo 24 de Isaías se produce un destacado cambio. En este capítulo la calidad de vidente de Isaías se hace profundamente evidente a medida que él se refiere a la dispensación final. Al considerar la magnitud de la visión de Isaías y su aplicación a todas las generaciones de los hombres, no sorprende que Jesús mismo dijese: grandes palabras son estas de Isaías, y que nos mandara escudriñar estas cosas diligentemente. Nota la declaración final en la cita tomada de las palabras de José Smith. Él dijo: es vuestro el privilegio de ver y conocer por vosotros mismos todas las cosas que los videntes han visto. Una forma de hacerlo es estudiar con atención los escritos de estos videntes. Esfuércese por ver lo que Isaías vio a medida que estudia esta parte tan importante de sus palabras. En un sentido, Isaías 24, versículos 1 al 6, podía ser empleado para referirse a la apostasía en cualquier época. El pasaje se refiere a una época cuando el Señor vacía la tierra y esparce a sus habitantes porque la gente la ha profanado, traspasaron la ley de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Como resultado, la tierra se consumió y sus moradores fueron asolados. Isaías capítulo 24, versículo 2, así como al pueblo también al sacerdote. El presidente Spencer W. Kimball dijo: el vocablo sacerdote en este pasaje está empleado para denotar a todos los líderes religiosos de todos los credos. Isaías dijo: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. De entre las voces discordantes nos sorprende por causa de los muchos sacerdotes que fomentan la contaminación de los hombres y hacen la vista gorda a las tendencias corruptas y niegan la omnisciencia de Dios. Ciertamente estos hombres deberían mantenerse firmes, pero algunos ceden ante la opinión pública. Cito comentarios tomados de la prensa. Muchos clérigos rehúsan dar una opinión definida o en contra de la marihuana. Dicen depende de las circunstancias. El periódico del Time, 16 de agosto de 1968. Han desarrollado éticas según las situaciones que parecen cubrir todos los pecados. Otros líderes religiosos dicen: las reglas precisas de conducta cristiana no tienen por qué aplicarse necesariamente a los problemas de la sexualidad. El London British Council of Churches. En contraste, escuchad la firme voz de un profeta. Pedro profetizó diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus disoluciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué es tan grave hacer cambios en las ordenanzas? Vamos a verlo. Las ordenanzas del Evangelio son parte de los medios específicos bosquejados por el Señor mediante los que podemos vencer nuestro estado natural, recibir un renacimiento espiritual y llegar a ser como Dios. Todas las ordenanzas fueron programadas por Dios para enseñar verdades espirituales y llevar a los hombres hacia la divinidad. Cuando las ordenanzas son cambiadas, su poder de salvar se pierde. José Smith, el profeta, dijo acerca de las ordenanzas: si no hay modificación en las ordenanzas, no hay modificación en el sacerdocio. Donde se administraren las ordenanzas del Evangelio, allí estará el sacerdocio. Resultado de la apostasía. El castigo decretado por la violación del convenio sempiterno de Dios consiste en ser quemado con fuego. Estos versículos describen el gran lamento que acompañará a tal destrucción. Grandes cambios físicos acompañarán la segunda venida del Señor. Isaías capítulo 24, versículos 19 al 23, describe acontecimientos y condiciones previas o contemporáneas a la segunda venida del Señor. Una descripción más profunda de estos mismos acontecimientos se encuentra en Doctrinas y Convenios 88, versículo 86 al 94. Los encerrados en mazmorra y los encerrados en la prisión son aquellos que se encuentran en el mundo de los espíritus esperando que se les predique el Evangelio. De acuerdo con el Lender o Soprat, la luna se confundirá y el sol será avergonzado por causa del brillo que acompañará a Cristo en su retorno a la tierra, el cual será una luz superior, una que hará que todos los demás parezca oscuro. La segunda venida será ocasión de gran regocijo para los justos. ¡Qué declaración! Aunque hablo de gran destrucción y juicios, Isaías no está lleno de desesperación, sino de gozo. Aquí prorrumpe en un himno de alabanza porque el Señor finalmente vendría a reinar en Sion y en Jerusalén. La segunda venida será un momento de gran regocijo, que seguirá a mucha tribulación. Un gran banquete de gruesos tuétanos también se efectuará al regreso del Señor, lo que significa que los hombres se regocijarán en los frutos del Evangelio, hasta quedar satisfechos. La venida del Señor vendrá para disipar el velo que envuelve a todas las naciones. Este velo puede ser el velo de la incredulidad, que caracteriza a los de los postreros días que rechazan el Evangelio, o podría ser un velo de tinieblas, mucho más literal, tal como es el que se describe en Moisés 7:61, cuando los cielos se oscurecerán y temblarán, así como la tierra, pues después se producirá un gran gozo, porque vendrá el día en que enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Esta metáfora se emplea 2 veces en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 7:17 y 21:4, y evidentemente representa una condición que prevalecerá durante el milenio. En el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Isaías 26 es un cántico o salmo de alabanza que rinde tributo al Señor. Parece ser respuesta a la liberación de Israel por mano de Dios, de su condición de nación esparcida en la tierra. Isaías se regocijó en el hecho de que los justos son grandemente bendecidos de Dios y observó que los malvados son los que no responden positivamente a las oportunidades que el Señor da. Era típico en Israel que se volvieran al Señor buscando su ayuda solamente cuando estaban en una situación difícil o sufrirían alguna pena. En la misma forma en que una mujer que se esfuerza por dar a luz se ve libre de dolor cuando el hijo ha nacido, así Israel será libre de dolor cuando el Señor restaure a Sion una vez más. El versículo 18 es una declaración del hecho de la resurrección, tanto de la del Señor como de la nuestra. Los historiadores Kenny y Delitzsch comentaron acerca del cántico de Isaías. El profeta, al que ya conocemos como salmista por el pasaje de Isaías 12, ahora actúa como director coral de la Iglesia del futuro y alaba a Jehová por haber destruido a la poderosa ciudad imperial y por haberse comprobado la defensa y el escudo contra la tiranía de la ciudad hacia su iglesia oprimida. ¿Cuál es el significado de Leviatán, dragón y serpiente? Bueno, pues cuando Israel sea restaurada, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo se llenará de frutos. Ese fruto es el Evangelio de paz. Al mismo tiempo, el Señor castigará al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar.
Tanto dragón como serpiente son términos empleados para designar a Satanás, enemigo común de Dios y de la humanidad. Así, Leviatán tal vez incluya ya no solamente a Satanás personalmente, sino a todos los que lo sirven. En otras palabras, lo que Isaías vio es la destrucción necesaria de Babilonia, o del mundo, antes que Sion pueda ser establecida plenamente. Aquí, una vez más, como en el capítulo 26, Isaías está tan sobrecogido de gozo por ese día futuro que da a sus palabras la forma de un himno de alabanza. Duda, ¿qué vio Isaías en el futuro para Jerusalén? Antes que Jacob sea restaurada, la ciudad fortificada Jerusalén será desolada, la ciudad habitada será abandonada, porque cuando sus ramas se sequen, o sea, cuando las tribus de Israel se tornen malvadas, serán quebradas, y luego encendidas, o sea, deberán ser juzgadas. Posteriormente los hijos de Israel serán reunidos uno a uno y devueltos a su ciudad santa, Jerusalén. La alegoría de Cenos en Jacob 5 contiene una imagen literaria similar y puede estudiarse provechosamente con relación a este capítulo. ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín! Aquí Isaías continúa con el tema de que Israel, los dos reinos, el norte y el sur, deben enfrentar los juicios antes de la restauración final de Jacob. Isaías en el capítulo 28 habla de la rebelión de las 10 tribus que habitaban en el norte, de la que se reconoció a Efraín como líder principal. Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, dice refiriéndose a Siria, esperando como turbión de granizo y como torbellino trastornador, para humillar a Israel a la que derriba a tierra. Entonces, así como la flor que se marchita con el calor del sol, o como el ebrio que se tambalea bajo los efectos del vino, Israel será quitada de su tierra prometida. En los años 722 y 721 a.C., Salmanasar, rey de Asiria, sitió a Samaria y por fin llevó cautivas a las 10 tribus. Una cuestión: ¿en qué manera Judá hizo pacto con la muerte y con el Seol? El profeta confronta a los gobernantes de Jerusalén con la aseveración de que su política y conducta comienzan a llevarlos a una ruina inevitable. Esta vez la falta es que deliberadamente han entrado en un pacto de servir, a cambio de protección, a un dios o dioses que no son el Dios verdadero. La muerte, Mawet, es aquí el dios de Seol o infierno, y tal vez el dios cananeo del infierno, Mot, es el que se tiene en mente, o si no, se refiere al dios Osiris de Egipto. Era costumbre que los profetas se refirieran a las deidades de las otras naciones como mentira y falsedad. En contraste con este acto de desesperación por parte de los gobernantes, Isaías declara que la fe en su propio Dios es el único cimiento seguro de la salvación de Sion, y que solamente su justicia y rectitud pueden levantar un edificio que perdure. Los que por temor han buscado asegurarse mediante la adoración de otras deidades sufrirán en terror las consecuencias del decreto de destrucción emitido por Jehová. Curiosidad: ¿qué es la piedra probada y preciosa? La piedra probada y preciosa es Jesucristo mismo. El Leder Blut R. McConkie escribió: una de las grandes profecías mesiánicas de Isaías fue que el Mesías prometido sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Tanto Pablo como Pedro registran el cumplimiento de esta profecía. Jacob se refiere a esta figura literaria cuando dijo que por el tropiezo de los judíos ellos rechazarán la piedra sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Jacob 4:15. Pablo también empleó la misma metáfora cuando dijo que los cimientos de la iglesia de Jesucristo eran los apóstoles y los profetas, con Cristo mismo como piedra angular. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Qué quiso decir con a nivel la justicia y una cama corta para poder estirarse? Con Cristo como principal piedra angular en la morada espiritual del individuo, este está preparado para enfrentar la justicia del Señor con equidad y fe. Jesucristo llega a ser su defensor y defiende su caso ante el Padre. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Se refiere a la albañilería y da continuidad a la imagen.
Cristo es la piedra angular sobre la cual todas las demás piedras se levantan. Cuando algo está a nivel, cae en línea recta. El albañil emplea la plomada para encontrar la línea vertical. La plomada consiste en un peso atado a una cuerda y cuando se deja caer, cae perpendicularmente del hilo del cual pende. En esta forma el constructor sabe que tiene una línea recta. Con la rectitud y la justicia como herramienta de medida, el Salvador comienza con la piedra angular, el mismo, y construye una casa perfecta y firmemente levantada, que resiste una tormenta que sí podría arrasar una casa levantada en forma diferente, especialmente una que ha sido levantada mediante el pacto con la muerte. La metáfora de la cama y la estrechez de la manta es más fácil de entender que la de la plomada. Obviamente, si no estamos cubiertos por la sangre expiatoria de Jesucristo, nos encontraremos como el hombre que se acuesta en una cama corta, con una manta que es demasiado estrecha para cubrirlo. No importa cuán atrayente pueda parecer un pecado al principio, nunca podrá satisfacer las necesidades espirituales del hombre. El hombre pecaminoso siempre se parecerá al hombre que se acuesta en una cama corta con mantas estrechas. Se dará vuelta en la cama constantemente buscando comodidad, pero no la encontrará. La expiación de Cristo cubre solamente a quienes confían en Dios con todo su corazón y guardan sus santos mandamientos. ¿Cuál es el significado de la parábola de la cosecha y la trilla? Los historiadores Kelly y Dellins explicaron la belleza y poder de la parábola de Isaías, haciendo notar que el eneldo era probablemente semilla de amapola y el comino la misma especie que hoy conocemos con ese nombre. Ambas son hierbas aromáticas provenientes de la semilla de las plantas mencionadas. La labranza con el arado que abre el suelo, es decir, abre los surcos y con la rastra que rompe los terrenos, se lleva a cabo para preparar la siembra y, por lo tanto, no es constante, sino solamente se efectúa mientras es necesario preparar el suelo para recibir la semilla. Cuando los surcos han sido formados en la superficie nivelada del terreno, entonces comienza la siembra. Y esto también ocurre en distintas formas de acuerdo con lo que se plante. El agricultor siembra el trigo en hileras con cuidado, es decir, que no lo esparce descuidadamente, sino que deja caer el grano cuidadosamente en las hileras, porque de otro modo al crecer una planta aplastaría a la otra ahogándola. La cebada se siembra en una parte del terreno especialmente apartada para ella, o especialmente marcada con señales, y la avena se siembra al borde, de manera que la avena circunvala a la cebada. Es por instinto divino que el agricultor actúa de esta manera, pues Dios, quien estableció esta actividad desde la creación, también ha dado entendimiento al hombre. El versículo 27 introduce otra prueba de que el agricultor es instruido por Dios y queda demostrado por aquello que hace durante la cosecha. No emplea la máquina de trillar, la cual enteramente destruiría la clase más fina de grano, sino que lo sacude con una vara. ¿Se quiebra el cereal? No, el agricultor no lo quiebra. Eso sucedería si empleara la rueda de la trilla con los caballos atados al frente para hacerla rodar con toda su fuerza. El curso sabio inspirado adoptado por el agricultor al tratar el campo y el grano es un símbolo del curso sabio adoptado por el divino maestro para tratar a su pueblo. Israel es el campo de Jehová. Los castigos que vienen de él son el arado y la rastra, con los que con energía abre, da vuelta y nivela este campo. Pero esto no dura para siempre. Cuando el campo ha sido arado y nivelado y se vuelve fértil una vez más, el doloroso proceso de arar es seguido por la siembra. Esto se hace en orden y en una plenitud de gracia. Una vez más, Israel es la criatura de Jehová en la era. Él trilla a la nación, pero no solamente la trilla, también la sacude, y al trillar no lo hace para siempre. O sea, como bien lo ha explicado Caspari, no castiga a todos los miembros de la nación con la misma severidad. Y aquellos a quienes castiga con mayor severidad no son castigados sin cesar, sino que tan pronto como Jehová ha alcanzado su propósito, el castigo cesa y solamente los peores de la nación, los que no son sino escoria para la nación misma, son barridos por los castigos. Esta es la solemne lección y el consuelo lleno de amor, escondido detrás del velo de la parábola. Jehová castiga, pero lo hace al fin de poder bendecir. Zarandean, pero no destruye. No trilla a su propio pueblo, sino que lo sacude. Y cuando trilla, los de su pueblo pueden consolarse
con la esperanza de que viene un periodo de juicio, con la seguridad de que nunca serán aplastados o dañados. Isaías capítulo 29, versículos 1 al 4. ¿Qué significa la frase será a mí como Ariel? David moraba en Jerusalén, y Ariel es otro nombre para aquella ciudad. Como es típico de las profecías de Isaías, esta profecía tiene una aplicación múltiple. Podía aplicarse a cualquier época en la que Jerusalén enfrentó una catástrofe de magnitud por causa de su propia apostasía. Además, el nombre de Jerusalén a veces se emplea como nombre genérico no solamente para referirse a la ciudad, sino también a toda la nación. Así como mucha gente dice, Washington se refiere a los Estados Unidos o Moscú se refiere a la Unión Soviética. El Elder Legrand Richard hizo notar el dualismo de esta profecía. Si leéis con atención, sabréis que él no solamente vio la destrucción de Jerusalén, sino también la destrucción de otra nación semejante a Jerusalén. Luego añade, entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Nadie en este mundo puede explicar eso en forma inteligente, ni saber qué pueblo vio y sabía semejante a Jerusalén, sin la ayuda del libro de Mormón. Y aquí la explicación contenida en el libro de Mormón. Después que mi posteridad, la posteridad de mis hermanos, hayan degenerado en la incredulidad y hayan sido heridos por los gentiles, sí, después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos por todos lados y los haya sitiado por baluarte y levantado fuertes contra ellos, después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aun hasta dejar de existir. Con todo esto, las palabras de los justos serán escritas y las oraciones de los fieles serán oídas, y ninguno de los que hayan degenerado en incredulidad será olvidado, porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que pueda susurrar concerniente a ellos, como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. Porque así dice el Señor Dios, escribirán las cosas que se harán entre ellos, y serán escritas y señaladas en un libro, y aquellos que hayan caído en la incredulidad no las tendrán, porque procuran destruir las cosas de Dios. ¿Cómo pudo José Smith haber conocido estas cosas cuando el libro de Mormón fue publicado, aún antes de que esta iglesia fuese organizada, a no ser por el hecho de que el libro de Mormón es la historia prometida que Dios dijo y que saldría a la luz para unirse con los anales de Judá? ¿Cómo puede alguien entender esta profecía de Isaías sin la explicación contenida en el libro de Mormón? El libro de Mormón ciertamente es la voz de un pueblo que fue apastado, que habla desde el polvo, pues de hecho el libro fue tomado del polvo, así como Isaías lo profetizó. Pregunta: ¿qué libro es el libro sellado a quien fueron entregadas sus palabras? Bonita pregunta. Al principio, cuando se comenzó a traducir el libro de Mormón, Matty Harris deseó tener una prueba de que la traducción que José Smith estaba haciendo era genuina. Obtuvo permiso para llevar una copia de varias de las palabras de las planchas, es decir, las 116 páginas, junto con su traducción a algunos eruditos. El relato hecho por Matty Harris al profeta José Smith establece que llevó la copia al profesor Charles Atton de la ciudad de Nueva York, el cual certificó que los caracteres eran verdaderos y estaban traducidos correctamente. Pero cuando el profesor Atton descubrió que el registro del cual los caracteres habían sido tomados se había recibido por medios sobrenaturales, se retractó de lo expresado, pidiendo que se le entregara el certificado que había expedido, y una vez que lo tuvo en sus manos lo rompió. Matty Harris informa que Atton dijo que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que la parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió: no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Michael, el cual confirmó todo lo que el profesor Atton había dicho con respecto a los caracteres, así como a la traducción. Historia de José Smith 65. El hombre falto de instrucción al cual el libro fue entregado naturalmente era José Smith. El del Oso Pratt una vez dijo: ahora, con relación a las condiciones que de José Smith o sus logros en cuanto a la instrucción eran muy corrientes. Había recibido poca instrucción en las escuelas públicas del lugar donde vivía. Leía un poco y sabía escribir, pero lo hacía con tal sencillez que no se atrevía a actuar con su propio escriba, sino que se vio obligada a emplear a diferentes personas para que escribieran mientras él traducía. Este hombre sin cultura no respondió como lo hizo el hombre sabio, pues cuando el libro le fue entregado a aquel joven sin instrucción y se le dijo que lo leyera, respondió: no sé leer. Supongo que era consciente de su incapacidad cuando el Señor le dijo no leyera, pues consideró que se trataba
de una gran obra. Isaías capítulo 29, versículo 14. ¿Cuál es el prodigio grande y espantoso, la obra grande y maravillosa mencionada en estas obras, en otras versiones de este mismo pasaje, del que profetizó Isaías? Aunque el libro de Mormón puede llamarse una obra maravillosa y un prodigio, la profecía de Isaías incluye mucho más que este libro. El líder de Gran Recha exclamó: ¿qué constituiría una gran obra maravillosa y un prodigio? Porque no ha de aceptar gozosos los que sinceramente aman la verdad el pronunciamiento de esta obra. ¿Debe generación alguna rechazar la verdad revelada cuando se envía del cielo, así como rechazaron a Cristo cuando vino entre los hombres? ¿Por qué? Al parecer es mucho más fácil aceptar y creer a los profetas muertos que a los vivientes. Para realizar esta prometida obra maravillosa y prodigio, el Señor tenía por objeto efectuar una restitución de todas las cosas. Inspiró a San Pedro a profetizarlo a los que habían crucificado a su Señor. Hechos 3, versículos 19 y 21. De esta manera, toda la restauración del sacerdocio, la iglesia, la solemnidad, la verdad, el evangelio constituyen la obra maravillosa y el prodigio anunciado por Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 17. ¿Qué relación existe entre este versículo y la publicación del libro de Mormón? El líder Matt A. Peterson dijo: la congregación de los judíos en Palestina es una de las señales más significativas e importantes de todos los tiempos. El Señor dijo por medio de Jeremías: haré volver a los cautivos de mi pueblo y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Jeremías 33. Isaías indicó que Palestina, por largo tiempo languideciendo en su cuna desértica, estaba destinada a volverse en campo fructífero en la época del recogimiento de los judíos a su tierra de herencia. Un libro santo aparecería antes de esa época, uno que resultaría nuevo para el mundo, uno que hablaría de una nación caída que fue destruida repentinamente, un libro que en los posteriores tiempos sería llevado a un hombre culto, quien lo rechazaría, pero que sería entregado por vías divinas a un hombre sin instrucción, por medio del cual sería dado al mundo. ¿Dónde está ese libro? Es una de las señales de los tiempos. Los profetas no solo predijeron su aparición, sino que Isaías estableció la época de su publicación. Ese límite de tiempo estaba relacionado con el periodo cuando la fertilidad retornaría a Palestina. Isaías dijo que el libro aparecería primero y luego añadió que a muy poco tiempo el Líbano se convertiría en campo fructífero y el campo fértil sería estimado por bosque. Ese límite de tiempo ha expirado. Este nuevo tomo de escritura debe haber venido ya, o Isaías no fue un profeta verdadero, porque Palestina es fructífera otra vez. El libro de Mormón salió a la luz primero, tal como Isaías predijo que acontecería. ¿Qué significan las alusiones a los sordos, ciegos y humildes? El hombre puede ser física o espiritualmente sordo o ciego, o ambas cosas a la vez. El elder Bruce R. McConkie definió la sordera espiritual como el estado de los que carecen de espiritualidad, cuyos oídos espirituales no están afinados a los susurros de la voz que da del espíritu. Del mismo modo, la ceguera espiritual es la marca de identificación que distingue a los que no pueden ver la mano de Dios manifestada en los asuntos de los hombres. Tales tienen la incredulidad y la dureza de corazón. Doctrinas y Convenios 58:15. Son los que endurecen sus corazones y ciegan sus almas. Isaías capítulo 29, versículo 24. ¿A quién se refiere la frase los extraviados del espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores agradecerán doctrina? Hay mucha gente sincera en el mundo cristiano y sus falsas conclusiones doctrinales no son culpa suya. El elder Oso Pratt, quien comentó ampliamente sobre el capítulo 29 de Isaías, explicó: «Oh, cómo mi corazón se ha llenado de dolor al ver la ceguera del mundo cristiano, porque sabía que muchos de los que la componían eran sinceros. Sabía que deseaban conocer la verdad, pero no sabían a dónde dirigirse. Tan grandes eran los errores que se enseñaban y tan fuertes las tradiciones que les habían enseñado. Habiendo aprendido el temor del Señor por los preceptos de los hombres en lugar de hacerlo mediante la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Los extraviados del Espíritu aprenderán inteligencia cuando este libro salga y los murmuradores aprenderán doctrina. Pero los que han leído este libro me darán fe de que sus mentes han encontrado paz con relación a la doctrina. En lo que se refiere a los enlaces del reino de Dios, los que erraron y no sabían si la expresión o la inmersión en el método verdadero del bautismo, lo saben ahora. ¿Por qué? Porque el libro de Mormón revela el modo de hacerlo tal como fue dado a los antiguos nefitas en este continente.
Y así es con relación a cada principio de la doctrina de Cristo. Están expuestos con tanta sencillez que es imposible que dos personas tengan ideas distintas con relación a los diferentes puntos después de haber leído este libro. Hay de los hijos que se apartan. Israel y Judá fueron advertidos por el Señor de que no pusieran su confianza en otras naciones, pero este pueblo rehusó escuchar y se dirigió a Egipto para protegerse de los asirios. El Señor les regañó por fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Con todo esto, dijo Isaías, será en vano e inútilmente. En consecuencia, Israel se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Pero Dios extenderá su gracia a Israel, aunque lo mantenga por un tiempo con pan de congoja y agua de angustia. En los últimos días sus maestros, una vez más, les enseñará el verdadero evangelio y les mostrará cómo obedecer sus leyes. No solamente retornarán los profetas, sino que serán restauradas grandes bendiciones temporales. Pero la tierra será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Al final, el Señor redimirá a Israel, a una Siria que llevó al cautiverio a las 10 tribus. Finalmente será quebrantada. El tema de Isaías 30 es respecto a los hombres que confían en la sabiduría de otros seres mortales corrientes en lugar de buscar a Dios para recibir su consejo, o a su profeta para recibir instrucción. El Señor declaró que este rechazo de las palabras de Dios es la causa directa de su destrucción. Montes Niman escribió: la advertencia de los versículos 1 al 7 se ha extendido a nuestra época por causa del mandato del Señor a Isaías de escribirla como testimonio para los últimos días. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Varias autoridades generales han considerado que el establecimiento de los santos sobre los valles de las montañas rocosas es el cumplimiento de estos versículos. En realidad, nadie habitaba el valle del gran lago Salado cuando llegaron los santos en julio de 1847. Se podía describir como desierto y soledad. Los santos inmediatamente comenzaron a trabajar y pronto los valles desolados de Utah comenzaron a florecer como la rosa. Pero esta profecía también puede cumplirse en el establecimiento de los judíos de esta época actual en la Tierra Santa, donde cosas similares están ocurriendo. Después de citar a Isaías 35 versículos del 3 al 4, el de los Soprar razonó así: eso nunca se ha cumplido, pero antes de la época en la que Dios vendrá con venganza a barrer la iniquidad de la faz de la tierra, la casa de Israel se congregará en su propia tierra, y el pueblo de Dios morará en el desierto, y ese desierto se tornará como fructífero. Se dice también que el desierto se regocijará a causa de aquellos que allí se congreguen y que florecerá como la rosa. Ahora bien, eso es algo que se ha cumplido durante el último cuarto de siglo, aquí en este territorio desértico, y desolado y salvaje. La gran obra de los últimos días ha comenzado. El reino de Dios ha sido reorganizado en la tierra. En otras palabras, la Iglesia de Cristo, en toda su pureza y con todas sus ordenanzas, ha sido reorganizada sobre la faz de la tierra, y al fin ha llegado la época en que el Espíritu de Dios ha sido derramado desde lo alto. Hasta que no llegó ese momento, no hubo esperanza para Israel, ni esperanza para la tierra de Palestina, ni esperanza para la redención de las tribus esparcidas en los cabos de la tierra. Pero cuando el desierto llega a ser campo fructífero, cuando el Espíritu de nuevo sea derramado desde lo alto, mediante el Evangelio sempiterno del Hijo de Dios, entonces el pueblo será recogido por mandato del Señor. Podemos esperar un cambio sobre la faz de la tierra donde este recogimiento se efectúe. Podemos esperar que los desiertos se tornen como el jardín de Edén, que florezcan como la rosa que florece en jardines ricos y fértiles, que florezcan abundantemente y que el desierto se regocije con gozo y cánticos. El profeta dice que cuando Jesús venga con castigo y destruya a los malvados, redima el desierto y haga que el lugar desolado se torne campo fructífero, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Los oídos de los sordos se abrirán porque en el yermo las aguas brotarán y habrá ríos en el desierto. Y en el suelo resquebrajado será como una fuente y la tierra sedienta será un torrente de agua. Isaías capítulo 35 versículos 8 al 10. ¿Quiénes son los redimidos y qué trae para ellos el futuro? El pasaje de Isaías 35, 8, 10 está relacionado con doctrinas y convenios 133, 26 al 34, y generalmente se les reconoce por el hecho de que trata del retorno de las 10 tribus, pero estas referencias pueden también incluir a todas las tribus. Solamente los redimidos del Señor, es decir, los justos, recorrerán este camino.
el camino de santidad. No pasará el mundo por él, puesto que Efraín es la fuente de las bendiciones de las 10 tribus. Es lógico que Efraín sea recogido primero. Las 10 tribus entonces pueden venir a Sion con alegría y con gozo perpetuo sobre sus cabezas. Judá también será congregada como parte de todo esto. José el profeta escribió: estos indios de las tribus del oeste son descendientes de aquel José que fue vendido en Egipto, y la tierra de América es un país de promisión, y a ella vendrán todas las tribus de Israel, con todos aquellos gentiles que cumplirán con los requisitos del nuevo convenio. Pero la tribu de Judá volverá a la Jerusalén antigua. La ciudad de Sion, de que habla David en el Salmo 102, será edificada sobre las Américas, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán como son de alegría, y gozo perpetua será sobre sus cabezas. Entonces serán librados de la desbordante plaga que se extenderá por el país, pero Judá recibirá liberación en Jerusalén. Como se puede ver en Joel 2.32, Isaías 26.20-21, Jeremías 31.12, Salmo 1.5 y Ezequiel 34.11, 12 y 13. Estos son testimonios de que el buen pastor reconocerá a sus propias ovejas y las conducirá de entre todas las naciones donde fueron esparcidas en un día oscuro y tenebroso, y las llevará a Sion y a Jerusalén, y muchos otros testimonios también se podrían presentar. Y bien, mis estimados hermanos y hermanas, pues esto ha sido todo por esta semana y en esta ocasión. Recordad, estos son Producciones Baraka y yo soy Lolo. Os espero la próxima semana con una nueva lección. Gracias y hasta pronto.